1991. Boris Yeltsin sale elegido presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia con el 57% de los votos. Yeltsin se promovió como un demócrata, y desafió el intento de golpe de Estado, llevado a cabo por los comunistas de línea dura en el gobierno soviético y en la KGB. Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Yeltsin se volcó hacia los consejos de los economistas occidentales y de las instituciones occidentales como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habían desarrollado una receta política estándar para las economías en transición, conocida como el Consenso de Washington o terapia de choque económico, una combinación de medidas intencionadas a liberalizar los precios y estabilizar el presupuesto del Estado. Yeltsin transformó la economía socialista de Rusia en una economía de libre mercado, de liberalización de los precios y de programas de privatización. Debido al método de privatización, una buena parte de la riqueza nacional cayó en manos de un pequeño grupo de oligarcas. Durante los primeros años de su presidencia, muchos de los partidarios políticos de Yeltsin se volvieron contra él. Algunos políticos rusos fueron escépticos en cuanto a seguir la terapia de choque. La era Yeltsin estuvo marcada por la corrupción generalizada, el colapso económico, 2 guerras en Chechenia y enormes problemas sociales y políticos que afectaron a Rusia y a otros antiguos estados de la Unión Soviética. En 1992, Boris Yeltsin ordenó la liberalización del comercio exterior, los precios y la moneda. Siguió una política de estabilización macroeconómica, un régimen de severa austeridad diseñado para controlar la inflación. Bajo el programa de estabilización de Yeltsin, las tasas de interés se elevaron a niveles extremadamente altos para reforzar el dinero y restringir el crédito. Ya para reducir los gastos estatales y poner los ingresos en el equilibrio, subió fuertemente los nuevos impuestos, disminuyendo bruscamente los subsidios de gobierno a la industria y a la construcción y haciendo grandes recortes a los gastos estatales con asistencia social. Como resultado, los precios se dispararon en toda Rusia y la profunda crisis crediticia provocó el cierre de muchas industrias y una depresión prolongada. Las reformas devastaron el nivel de vida de gran parte de la población, especialmente a los grupos dependientes de los subsidios estatales de la era soviética y de los programas de ayuda para el bienestar social. A través de la década de 1990, el PIB de Rusia cayó un 50%, vastos sectores de la economía fueron exterminados, la desigualdad y el desempleo crecieron de forma espectacular, mientras que los ingresos disminuyeron. La hiperinflación, causada por la política monetaria libre del Banco Central de Rusia, acabó con un montón de ahorro personal, y decenas de millones de rusos se sumieron en la pobreza. En 1996, Boris Yeltsin reclutó un equipo de financieras y oligarcas de los medios de comunicación para su campaña, y así garantizar una cobertura mediática favorable en la televisión nacional y en los principales periódicos. A cambio, les permitió a los empresarios rusos adquirir participaciones mayoritarias en valiosos bienes estatales de Rusia. Los medios de comunicación pintaron un panorama de una elección fatídica para Rusia, entre Yeltsin y el retorno al totalitarismo. Los oligarcas incluso jugaron con la amenaza de una guerra civil si un comunista era elegido presidente. La campaña de Yeltsin también recibió un impulso a partir de un préstamo de $10.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Durante su presidencia, Rusia recibió $40.000 millones en fondos del FMI y otros organismos internacionales de crédito. En 1999, Boris Yeltsin renunció, dejando la presidencia en manos del primer ministro Vladimir Putin. Yeltsin dejó el cargo siendo impopular entre la población rusa. Sus índices de aprobación al dejar el cargo fueron tan bajos como el 2%. 1993. Se crea la Unión Europea, que es una comunidad política y organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. 1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue un político, economista y candidato presidencial del PRI, fue asesinado en un mitin en Tijuana, en el estado panista de Baja California Norte, durante la campaña presidencial mexicana de 1994.
Colosio recibió 3 heridas de bala, y nunca quedó claro si fueron disparados por una sola persona o varias. El caso fue oficialmente cerrado después de que muchos fiscales diferentes lo investigaran, después de malos manejos de la investigación y versiones contradictorias. Los detenidos, miembros de su equipo de seguridad, trabajaron en actuación conjunta para estorbar al candidato, anular su sistema de seguridad y facilitar el acercamiento del arma o las armas asesinas. Uno de ellos, Rodolfo Rivapalacio, trabajó como comandante del Escuadrón de Homicidios de la Policía del Estado de Baja California. Colosio quería terminar con el autoritarismo del sistema político y democratizar al PRI. Su crimen permitió la continuidad del modelo neoliberal, que Colosio ya no representaba. Colosio estaba harto del control de Salinas, Córdoba y Zedillo no solo sobre la campaña, sino sobre su propia persona. El presidente Salinas de Gortari tenía a Colosio atado de manos, pues quería quitarle la candidatura presidencial. Al final, el candidato real de Salinas y de Córdoba fue Zedillo, quien apareció como el beneficiario del crimen. Luego de la gira por Sonora, Colosio solo haría campaña para sí mismo, y ya no para Salinas. Colosio nunca iba a traicionar a Salinas, pero sí tenía entre sus planes marcar su independencia. Tenía pensado responder que el doctor José Córdoba Montoya colaboraría con el gobierno hasta el 30 de noviembre. El asesor neoliberal de Salinas, proveniente del Fondo Monetario Internacional, no estaría en el gobierno de Colosio. En Los Pinos tomaron nota. Crisis del tequila. De 1994 a 1995, la entrada de capitales financieros a México fue cuantiosa como parte de la fuerte apertura económica. Sin embargo, el país experimentó una secuencia de acontecimientos adversos que propiciaron un creciente clima de incertidumbre, lo que llevó a un ataque especulativo que redujo el nivel de reservas internacionales con que contaba el país, de $17.000 a $6.000 millones, y llevó al tipo de cambio una devaluación cercana a 100%. Este colapso financiero puso en cuestión las bondades de la globalización a la cual se había sumado México. Los inversionistas temían que el país no tendría los recursos para pagar sus obligaciones en moneda extranjera, tanto públicas como privadas, por lo que fue necesario instrumentar un severo programa de ajuste y un paquete financiero por más de $50.000 millones, que Hacienda logró formar mediante el apoyo de organismos financieros internacionales, el gobierno de Estados Unidos, el Banco de Canadá y el Banco de Pagos Internacionales, constituyéndose en uno de los primeros mega rescates a escala internacional. Ernesto Zedillo fue presidente de México. Fue incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares. Zedillo fue corresponsable y precipitó el advenimiento de una gran crisis financiera, conocida como el error de diciembre, y en el exterior como efecto tequila. El peso, puesto en flotación, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra. El precio del dólar se incrementó 114% entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, lo cual quebró miles de compañías, creó desempleo, y muchos deudores no pudieron pagar sus deudas. Zedillo realizó una serie de operaciones financieras irregulares, como la de rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado, con los depositarios de fondos afectados por la crisis de 1994, y el presunto flujo de dinero desde petróleos mexicanos hacia las campañas electorales. Así, los pasivos de dichos fondos sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a $552.000 millones de pesos. El FMI, dirigido por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero $51.000 millones a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de la inflación, así como el pago de $7.000 millones anuales por las ventas petroleras, como garantía de hipoteca. El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero en 1995 lo cerró México con una recesión económica del menos 6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además,
La restauración del orden financiero llevó a la destrucción, o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. La completa amortización del préstamo de emergencia fue reembolsada el 15 de enero de 1997, 3 años antes del plazo establecido. En 1998, Ernesto Zedillo propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores adquirieran como resultado de la crisis. En 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y origen. Su valor sumó los 187,000 millones de dólares, cifra que suponía un incremento del 120% con respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. Al terminar su gobierno, es nombrado director del Yale Center for the Study of Globalization. Pertenece a la junta directiva de Citigroup, uno de los 4 mayores bancos del mundo. Es miembro del Group of 30 de Rockefeller. Es miembro asesor y consejero de multinacionales, como Stonebridge International y Coca-Cola Company International Advisory Board. Es miembro de la junta directiva de PANG, Alcoa, Electronic Data Systems y la empresa ferrocarrilera Union Pacific Corporation, concesionaria de la compañía Ferromex privatizados durante su mandato. Zedillo también es miembro del Club de Madrid, al cual pertenecen los expresidentes españoles José María Aznar y José Luis Zapatero, el exsecretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, los expresidentes estadounidenses Jimmy Carter y Bill Clinton, y el expresidente mexicano Vicente Fox. Pertenece al think tank The Elders de Kofi Annan. Forma parte de la Junta Consejera del Council on Foreign Relations. Es miembro honorario del Club of Rome y es miembro de la Trilateral Commission, gigantescos think tank de alto prestigio que son financiados por Estados Unidos y familia Rockefeller, Warburg y Kissinger. Zedillo trabajó con uno de sus principales asesores y amigos, Luis Manuel Enrique Telles Quenzler. Es un economista y político mexicano. Fue secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Felipe Calderón. Es consejero del Grupo México. Desde 2013, es consejero propietario de Fomento Económico Mexicano, empresa líder en América Latina. Del 2009 al 2015 fue presidente del Consejo y director general del Grupo BMW, propietario de la Bolsa Mexicana de Valores junto con José Córdoba Montoya, ex jefe de la oficina de la presidencia durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Fue vicepresidente de la compañía DESC y miembro del Consejo de Administración como director gerente del Carlyle Group, grupo de inversores en energía donde George W. Bush y John Major han sido consejeros, enfocándose en oportunidades de compra de inversiones en México. Más de 24,000 soldados norteamericanos con apoyo de barcos de guerra, helicópteros y modernos medios bélicos, invaden Haití con el pretexto de garantizar la transferencia de poder de la cúpula golpista encabezada por el general Raúl Cedras, al presidente electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide. 1997. La crisis financiera asiática se apoderó de Asia. Comenzó con la devaluación de la moneda tailandesa. Sin embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió en la primera gran crisis de la globalización. Tailandia había adquirido una deuda externa que provocó la bancarrota del país incluso antes del colapso. Los gobiernos de Asia tenían políticas fiscales bastante razonables. El Fondo Monetario Internacional propuso iniciar un programa de 40,000 millones de dólares para estabilizar las monedas de Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, cuyas economías habían sido particularmente golpeadas por la crisis. Los efectos de la crisis persistieron a lo largo del año 1998. Malasia e Indonesia sufrieron duros golpes. Hasta 1997, Asia atraía casi la mitad del total de capital afluente a los países en desarrollo, mantenían altas tasas de interés que atraían inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo, Tailandia, Malasia, Indonesia,
Singapur y Corea del Sur experimentaron altas tasas de crecimiento, del 8 a 12% del PIB a fines de la década de 1980 y comienzos de los 90. Este logro fue conocido como el milagro económico asiático. Las causas de la debacle son muchas y disputadas. La economía de Tailandia se desarrolló en una burbuja llena con dinero caliente. La misma situación se presentaba en Malasia, en este caso tenía un mejor liderazgo político, y en Indonesia, que tenía la complicación adicional de lo que fue llamado capitalismo salvaje. El dinero fue a parar de manera incontrolada solo a ciertas personas. A mediados de la década de 1990, Tailandia, Indonesia y Corea del Sur tenían grandes déficits privados de cuenta corriente. Dos factores empezaron a cambiar el entorno económico. Cuando la economía de los Estados Unidos se recuperó de la recesión de inicios de los 90, la exportación en estos países disminuyó dramáticamente en la primavera de 1996, deteriorando su posición de cuenta corriente. Eso ahuyentó a los inversionistas foráneos, quienes huyeron en masa y provocaron devaluaciones de divisas y recesiones. El proyecto para el nuevo siglo americano, Project for the New American Century, fue un grupo de expertos neoconservadores con sede en Washington, D.C. que se centró en la política exterior de los Estados Unidos. Fue establecida como una organización educativa sin fines de lucro, fundada por William Kristol y Robert Kagan. El objetivo declarado de la NAC era promover el liderazgo global estadounidense. La organización declaró que el liderazgo estadounidense es bueno, tanto para Estados Unidos, como para el mundo, y trató de generar apoyo para una política de fuerza militar y claridad moral. De las 25 personas que firmaron la Declaración de Principios Fundacional del NAC, 10 pasaron a servir en la administración del presidente estadounidense George W. Bush, incluidos Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz. Observadores como Irwin Stelzer y David Gerondine han propuesto que el NAC jugó un papel clave en la política exterior de la administración Bush, particularmente en la construcción de apoyo para la guerra de Irak. Académicos como Inderjeet Parmar, Philip Hammond y Donald E. Abelson han dicho que la influencia del NAC en la administración de George W. Bush ha sido exagerada. El proyecto para el nuevo siglo americano dejó de funcionar en 2006. Fue reemplazado por un nuevo grupo de expertos llamado Foreign Policy Initiative, cofundado por Kristol y Kagan en 2009. La Foreign Policy Initiative se disolvió en 2017. 1998. Crisis del vodka. La crisis financiera asiática golpeó a Rusia en 1998, debido al declive de los precios mundiales de las materias primas como el petróleo, el gas natural, los metales y la madera, los cuales conformaban más de 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales, lo que se tradujo en una enorme devaluación del rublo y un impacto sobre la deuda de ese país. Esta crisis se produjo en el contexto del comienzo de una desaceleración económica mundial. La crisis sobre los GO ocasionó en el mundo una carrera hacia la liquidez y una huida hacia la calidad, las cuales causaron la quiebra de los fondos de inversión libre Long Term Capital Management. Este último no tenía directamente obligación rusa, pero poseía obligaciones adosadas a deudas incobrables. 1999. Crisis Samba. La crisis rusa contaminó a Brasil, cuando su economía se fue degradando rápidamente en la medida en que la turbulencia financiera se intensificaba en los mercados financieros internacionales por los problemas en Rusia. Las tasas de interés brasileñas subieron más de 30% anual, por lo que la elevada deuda interna aumentó aún más. El FMI y otras instituciones internacionales otorgaron un paquete de préstamos por $41.500 millones de dólares, que logró estabilizar la economía brasileña. Sin embargo, la declaración de una moratoria por parte del Estado, segunda economía industrial del país, generó una ola de pánico entre los inversionistas internacionales, y la devaluación del real en casi 9%, lo que generó un desplome en su bolsa de valores y una merma importante en sus reservas. Después de que la Gran Yugoslavia se fracturara, y la República Socialista de Serbia abolió unilateralmente la Constitución yugoslava de 1974. La autonomía de Kosovo y la región sufrieron una opresión estatal organizada, la radio y la televisión en idioma albanés se restringieron y los periódicos se cerraron.
Más tarde, los albano-kosovares comenzaron una insurgencia contra Belgrado cuando se fundó el Ejército de Liberación de Kosovo en 1996. El conflicto de Kosovo estalló entre dos grupos dentro de la ex Yugoslavia, los kosovares, que son principalmente de etnia albanesa, y los serbios, que son de ascendencia eslava. Los dos grupos disputaron el territorio conocido como Kosovo. La disputa sobre Kosovo se volvió violenta y enfrentó al rebelde Ejército de Liberación de Kosovo contra el gobierno dominado por los serbios de lo que quedaba de Yugoslavia. Los enfrentamientos armados entre las dos partes estallaron a principios de 1998. El 15 de octubre se firmó un alto el fuego facilitado por la OTAN, pero ambos bandos lo rompieron 2 meses después y se reanudaron los combates. Cuando en enero de 1999 se informó del asesinato de 45 albaneses de Kosovo en la masacre de Rakak, la OTAN decidió que el conflicto solo podía resolverse mediante la introducción de una fuerza militar de mantenimiento de la paz para reprimir por la fuerza a las dos partes. Después de que los acuerdos de Rambouillet se rompieron el 23 de marzo con el rechazo yugoslavo de una fuerza de paz externa, la OTAN se preparó para instalar a las fuerzas de paz por la fuerza. El bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, conocido como Operación Fuerza Aliada, fue una guerra no declarada entre la mayoría de los países miembros de la OTAN y Yugoslavia, durante la Guerra de Kosovo. La guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que se considera que los bombardeos constituyeron actos de crímenes de guerra. Intelectuales como Noam Chomsky y Jean Brigmont condenaron el ataque, manteniendo que constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas. En 2009, la exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla Del Ponte, cuestionó la legalidad del ataque. El senador estadounidense Joe Biden aprobó la resolución que autoriza al presidente Clinton a realizar operaciones aéreas militares y ataques con misiles contra la República Federativa de Yugoslavia. Joe Biden, y el senador Joe Lieberman, fue uno de los principales arquitectos de la guerra de Bosnia en la administración Clinton. Biden declaró que él fue el catalizador para cambiar la situación en Bosnia liderada por el presidente Clinton. También señaló: mis recomendaciones sobre Bosnia, admito que fui el primero en recomendarlas. Salvaron decenas de miles de vidas. Biden se autorretrata enfrentándose con frecuencia a Clinton, y animándolo con Bosnia, cuando el presidente tenía dudas sobre su propia política. Biden redactó una enmienda en 1992, que autorizó gastar $50 millones para armar a los musulmanes bosnios, contra la oposición del presidente George H.W. Bush. En abril de 1993, Biden pasó una semana viajando por los Balcanes, reuniéndose con funcionarios clave, incluida una sesión de 3 horas con Milosevic. El viaje fue detallado en 15 páginas de la autobiografía del senador. 2000. Como parte de la guerra a las drogas de Ronald Reagan, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar, que fue una iniciativa de ayuda exterior de los Estados Unidos destinada a combatir a los cárteles de la droga colombianos y a grupos insurgentes de izquierda en Colombia. Los resultados muestran la disminución de los ejércitos ilegales, que puede considerarse un éxito. Sin embargo, en relación con el cultivo de coca y el tráfico de cocaína, los resultados muestran lo contrario. Saddam Hussein, presidente de Irak, decidió vender su petróleo en euros y abandonar el pago en dólares, petrodólares. Richard Benson, presidente de Specialty Finance Group, considera que el factor que determina la prosperidad de Estados Unidos es el sostenimiento del dólar como divisa de reserva internacional, y eso implica que los países productores de petróleo fijen su precio en dólares y solo acepten dólares.